Bien, mis queridos, les invito a buscar en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 8. Recuerdan que el tema del capítulo 8 es un tema muy clave, es una transición muy clave. El Evangelio deja ya la frontera de Jerusalén, Judea, y ahora se mueve hacia Samaria. Recuerdas en los primeros 4 versículos del capítulo 8, Saulo comienza a perseguir la iglesia y lejos de minimizarla, lejos de hacer callar el mensaje, dice la Escritura que los discípulos, la iglesia en Jerusalén salió por todas partes y lo que hacían era predicar el Evangelio. Es interesante la palabra evangelio, evangelizar, que aparece en el capítulo 8. Tú lo verás varias veces mencionada. Luego miramos, por un momento vimos cómo el Señor lleva a Felipe, a ese hombre, a ese que en el comienzo de la iglesia sencillamente era un diácono más, un servidor, y pudimos ver a partir del verso 5 cómo Felipe desciende a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hace? Verso 5, les predicaba, ¿qué cosa? El Evangelio. Dice el verso 12 que él anunciaba el Evangelio. Y ahora vamos a considerar, después de esa magnífica obra que el Espíritu del Señor está haciendo a través de este hombre, un gran avivamiento, llevando el Evangelio, vamos a ver ahora cómo el Espíritu del Señor nuevamente va a llevar a este hombre de Dios y lo va a colocar en una posición, en una situación tremendamente interesante. Pues ahora le vamos a ver dejando el ministerio de las masas, dejando el ministerio de multitudes sencillamente para concentrarse en una sola persona. Y esto me llama mucho la atención porque a veces nuestros ministerios solamente se orientan al contingente, al número, a la masa. Pero Dios está más interesado en la persona que en el número de personas. Es por eso que vamos a mira conmigo el libro de los Hechos, en el capítulo 8, partiendo del verso 26. Dice así la palabra del Señor. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Quiero que observes algo interesante que vez tras vez se va a ir mencionando el Espíritu Santo, el Espíritu. Dice el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de aquel que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas a su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, ¿qué hace? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué podemos aprender del ministerio ahora? Felipe, como un comunicador eficaz, va a llevar el mensaje a un etíope. ¿Qué podemos aprender de este hombre que es un evangelista? ¿Qué podemos aprender de este evangelista? En una clase de misiones, un muchacho preguntó a su maestro, ¿cómo se interpreta la gran comisión? Su maestro le replicó diciendo, la gran comisión no se interpreta, sino que sencillamente se obedece. Ahora, en el pasado la gente venía a la iglesia y ahora no es así.
En el pasado la gente venía, quería hablar, quería saber de Dios, conocer de Dios, pero en el presente nos podemos dar cuenta, la gente que no quiere venir a la iglesia. Y aquellos que invitamos casi creen que al venir con nosotros o al asistir a una invitación de una iglesia, como que le están haciendo el favor a ¿qué? A esa iglesia. Hoy hay muchos misioneros que están muriendo por su fe. ¿Y qué hace el resto de la gente? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo para aquellos que son grandes evangelistas? Mira conmigo, tengo unas estadísticas para compartir contigo. El 80% de los asistentes o miembros de una iglesia no evangelizan, nunca han ganado un alma, el 80%. Del 20% restante, solo el 15% no sabe evangelizar porque nunca les han enseñado cómo hacerlo. Solo nos va quedando un 5% de una congregación que más o menos puede llevar el mensaje. Solo el 5% está capacitado para hacer la obra de evangelización que debieran hacer ¿quiénes? Todos los que han conocido a Cristo como su Salvador personal. Se calcula que el 94% del mundo está en las manos ¿de quién? Del Dios de este siglo, del diablo. De los 7 billones, solo 1 billón es considerado como cristiano. Esto incluye todas las llamadas religiones cristianas. Es interesante que hay 6 billones de personas que aún no han sido ¿qué? Alcanzados. En la ventana de 42 billones que nunca han oído del Evangelio y que posiblemente tengan la oportunidad una vez en toda su vida, tal vez a la edad de 34 años, que oigan el Evangelio, si no hacemos algo nosotros. Solo un milagro de Dios hará posible alcanzar lo que oramos y tantas veces ha dicho el mundo para Cristo. Hoy, donde nosotros estamos, es nuestra responsabilidad. Ahora, hay más de 70,000 latinos hispanoparlantes acá en Sydney que aún no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Creo que hay 2 claves importantes en esto, en el crecimiento de la obra. Hay que evangelizar y hay que también discipular. Y es lo que vamos a ver en este cuadro, en esta enseñanza, en el ministerio de Felipe. ¿Qué aprendemos de un evangelista? ¿Qué es lo que podemos aprender de este evangelista? Si miras conmigo, en primer lugar, lo que primero podemos aprender de este hombre al mirar el verso 26 es lo siguiente. Felipe tiene ¿qué cosa? Un corazón dócil. Sabemos que Felipe fue elegido como un servidor en la iglesia en Jerusalén. Hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, con disposición, pero también sabemos que Dios le dio una capacidad especial porque le vemos en Samaria predicando abiertamente y Dios dando testimonio a través de señales, a través de este hombre. Son pocos los hombres en el libro de los Hechos que tienen esta capacidad de hacer señales. Y lo vemos tan grande el ministerio que las conversiones de los samaritanos llegan a oídos de los hermanos allá en Jerusalén y envían a 2 apóstoles, a Pedro y Juan, para confirmar lo que estaba ocurriendo. Y ellos oran poniendo la mano sobre estos nuevos creyentes, ellos reciben el Espíritu Santo y esto es algo muy importante, porque al recibir el Espíritu Santo los vincula también con esa iglesia que estaba ¿dónde? Allá en Jerusalén. Vemos que él tiene un ministerio exitoso, está predicando, se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, vemos que Felipe está teniendo un ministerio exitoso. Multitudes están viniendo a los pies de Cristo, pero observa el corazón dócil de este hombre. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, que le dice este mensajero divino. En la antigua economía Dios utilizó muchas veces a los ángeles para hablar a sus hijos. Hoy Dios siempre utiliza su palabra para hablar a sus hijos. ¿Qué dice el ángel? Levántate y ve hacia el sur. Como diciendo, deja lo que estás haciendo acá. Me imagino que no es algo fácil para él, porque está teniendo un ministerio exitoso. Cientos de personas están viniendo a los pies de Cristo, se están bautizando y Dios le va a decir, deja este ministerio que está realizando acá. ¿Y lo va a enviar a dónde?
levántate y ve hacia el sur. ¿Cuántos predicadores hoy solo buscan su propia gloria, su propio reconocimiento? Aquí encontramos un hombre dócil. Porque lejos de querer el ser popular, la figura central, el evangelista principal, él quiere que la gloria sea de ¿quién? Como dice el Salmo 96:4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad, dice el Salmo 115, versículo 1. ¿Qué le dice el ángel? Levántate y ve al sur. ¿A dónde? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Oye, el Señor está diciendo, deja las multitudes, deja lo que estás haciendo allá y vete ¿a dónde? Déjame decirte algo, el desierto donde no hay ¿qué? Nadie. Déjame decirte algo a la luz de las Escrituras, por lo que conozco de la palabra de Dios. Cada vez que Dios va a llevar a alguien al desierto, es porque Dios quiere tratar con él, trabajar con su vida, llevarlo a un nivel superior o diferente. También es un tiempo de prueba. Él tiene que confiar porque no sabe qué es lo que va a hacer, pero encontramos acá que Él está dispuesto a ¿qué? A ser guiado por el Señor. En la Biblia, por lo general, el desierto es un lugar donde la fe es puesta a prueba y el desierto es un lugar de prueba, purificación y preparación. De esta forma Dios promueve a un nuevo nivel a este hombre, una dimensión de servicio diferente, sensible a la voz de Dios. ¿Qué aprendemos de este gran evangelista? En primer lugar es que Felipe tiene un corazón ¿qué? Dócil, se deja ¿qué? Dirigir por el Señor, pero no simplemente un corazón dócil, dispuesto, dócil, sino que encontramos que Felipe también tiene un corazón que es dispuesto, porque escúcheme bien, una cosa es oír la voz de Dios, saber lo que Dios pide de nosotros, saber lo que Dios está esperando de nosotros, pero otra completamente diferente es que obedecer. Verso 27 y 28, Felipe no simplemente tiene un corazón dócil, sino que él también tiene un corazón que es dispuesto. ¿Qué dice el texto? Entonces él se levantó y ¿qué? Y fue. Felipe tiene la humildad para aceptar, dejar el ministerio de multitudes e ir sencillamente ¿a dónde? Al desierto. Dios envió un ángel a Felipe para decirle, deja este lugar y muévete a este otro lugar. ¿No te has preguntado por qué no mejor Dios hubiese enviado, en vez de mover a Felipe, en vez del ángel ir a donde está Felipe, ¿por qué no era mejor que el ángel fuese dónde? Al hombre de camino a Gaza, a este etíope. ¿Por qué no mejor el ángel le dice a este hombre, mira, vengo de parte de Dios con un mensaje especial? Es que yo creo que ya en este punto en adelante, el privilegio de llevar el mensaje y el evangelio no es de quién, de los ángeles, sino de los propios redimidos. Fue así como lo entendió John Newton cuando él escribe, sublime gracia es la ¿quién? Del Señor que a un pecador salvó. Y aquí encontramos que el ángel le dice a un pecador convertido, ve y encuéntrate con alguien también que está en necesidad. Hoy Dios no tiene que usar ángeles. Dios utiliza sus voceros y mis voceros para llevar el mensaje. El punto es, ¿cuán dispuesto estoy a qué? A obedecer lo que Dios dice que hagamos. ¿No fue lo mismo que le pidió Dios a su Hijo? Deja el trono de gloria, deja este lugar de preeminencia y ve a dónde. A la tierra de los mortales. ¿Cuántos hoy van a tomar esa misma decisión? Tenemos en Felipe un corazón que es dócil, que se deja dirigir, pero también tenemos un corazón que oye la voz de Dios y está dispuesto a obedecer, porque le va a llevar el mensaje ¿a quién? Y aquí es lo interesante. Dios no está interesado en los números. Dios está interesado ¿en qué? En una persona. Y hará todo lo posible. Dios moverá cielo y tierra para alcanzar ¿a quién? A aquella persona. En una ocasión Jesús va a cruzar un mar,
mar. Se van a perder más de 3,000 cerdos. Porque Dios tiene interés en qué? En un hombre que era poseído, en un gadareno que era poseído por Satanás. ¿A quién tiene que encontrar Felipe? ¿Qué sabemos acerca de este personaje? Mire, en primer lugar, ¿qué sabemos a través de este personaje? Sabemos que él era de Etiopía, era de Candace, mira lo que dice el verso, y sucedió que un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. En primer lugar se encuentra la procedencia, un funcionario etíope de Candace. Ciudad del nororiental del Nilo. Se pensaba que los reyes de Etiopía eran encarnaciones del dios Sol y los asuntos del reino considerados como algo divino, y este hombre era, en su primer lugar, procedía de ese lugar. En segundo lugar, vemos en verso 27 que era eunuco. Eso significa que él había sido castrado. Al ser castrado, tenía la responsabilidad de cuidar el harén. Pero también era un hombre de mucha confianza, ya que él era un tesorero, era un hombre que llevaba contabilidad, era un alto en rango de mucha confianza del rey. Encontramos la procedencia, su posición. Ahora, ¿qué andaba haciendo él tan lejos de su tierra? Su propósito, ¿qué había venido a hacer? A Jerusalén. Y había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar. Y aquí hay algo interesante. Es un hombre que está en búsqueda ¿qué? Espiritual, que hay una necesidad. ¿Y qué ocurre cuando Dios encuentra a un hombre que es guiado por el Señor y un corazón en necesidad los encuentra? ¿Qué debe ocurrir? Alguien tiene que hablar y algo tiene que suceder. El propósito, mira el verso 28, viajó más de 300 kilómetros. Verso 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Hoy sabemos que la respuesta no está en la religión. Este hombre estaba en búsqueda de algo. Tal vez quería conocer la religión hebrea, la religión judía. Y había llegado precisamente a Jerusalén para adorar. Ahora es interesante que al estar ahí me da la impresión que no tuvo mucho éxito. Porque él, siendo en su condición de eunuco, no podía entrar al templo a adorar. Pero su educación le permitía leer. Su formación académica le permitió leer griego, su posición en el reino le permitió viajar a Jerusalén, su posición económica le permitió comprar un ejemplar ¿de quién? Del profeta Isaías. ¿Por qué Isaías? Es muy posible que como él no pudo adorar en Jerusalén y no obtuvo las respuestas espirituales, alguno de los servidores, alguno de los sacerdotes en el templo le haya dicho, mira, compra el profeta Isaías y lee en el capítulo 56 porque habla Dios acerca de la condición de los hombres como tú. Es por eso que él va de regreso ahora leyendo que Isaías y ya va en el capítulo 53. ¿Qué aprendemos entonces de Felipe? Un hombre dócil, con un corazón dócil, un hombre que tiene un corazón dispuesto y va a llevar el mensaje, dejar las multitudes para encontrarse con un funcionario etíope de Candace, un eunuco y un hombre que estaba en búsqueda espiritual. Mira, en tercer lugar, Felipe no solamente tiene un corazón dócil, dispuesto, sino que él también tiene un corazón que es diligente. El verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué va a hacer él? Va a caminar, se va a acercar y va a ir caminando casi paralelo a él. Y esto es importante, porque mis queridos, las personas no van a ser salvas si no nos acercamos ¿qué? A ellos. Mira, con diligencia, con prontitud, él obedece. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios, y él recibe la enseñanza, recibe la voz de Dios, recibe el mensaje, él inmediatamente va dispuesto a hacer su voluntad. Miren, en cuarto lugar, Felipe tiene un corazón diligente, pero Felipe también tiene un corazón diplomático. Mira el verso 30. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías
y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe está recibiendo órdenes directas de Dios para llevar el mensaje a alguien. Porque el Espíritu del Señor le va a decir, mira, acércate al carro, ponte al lado del carro. Felipe perfectamente pudo haber parado el carro y haberle dicho al etíope, tengo un mensaje de parte de Dios para ti, guarda silencio, escucha mis palabras y atiende mi mensaje. ¿Podía hacerlo? Claro, pero mira la diplomacia, mira la táctica, cómo eres diplomático. Aquí yo veo, mis queridos, que hay muchas formas de presentar qué cosa, el mensaje, muchos métodos, un solo mensaje. Podemos variarlo, comencé en algunos años con evangelismo ilustrado, con encuestas. Recuerdo que en el sector de Villa del Parque, en Buenos Aires, Argentina, predicaba haciendo encuesta, puerta a puerta, puerta a puerta, presentando el mensaje. Hay muchos métodos. Aquí el método más clave es invitar personas, hacerse amigo de alguien, presentarle luego el mensaje. Muchos métodos. Mira el verso 31, y él dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y esto es interesante, porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Respondiendo, dice el verso 34, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, ¿qué es lo que va a hacer? Finalmente lo va a llevar y le va a presentar ¿a quién? A Cristo Jesús. Un corazón dócil, el de Felipe, un corazón dispuesto, un corazón diligente. Sabe exactamente cómo hacerlo. Muchos métodos, un solo mensaje. Mira, en quinto lugar, ¿qué aprendemos de Felipe? El gran evangelista. Felipe tiene un corazón ahora que declara. ¿Qué dice el verso 35? Entonces Felipe, ¿qué hizo? Abriendo su boca. ¿No te parece que muchas veces nosotros abrimos la boca no para bendecir? Pero Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el verso 35, entonces Felipe, ¿qué hizo? Abriendo su boca y comenzando de esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Qué interesante. No le habló de su iglesia, no le habló de su currículo, no le dijo, mira, yo comencé mis años allá en Jerusalén, me eligieron como un diácono, como un servidor, estuve haciendo milagros, muchos milagros, me confronté con un endemoniado, con un hombre que tenía poderes. No le contó nada de eso como nosotros, ¿qué? Nos gusta hacer. ¿Será por eso que la Biblia dice, alábate el extraño y qué? ¿Y no tu propia lengua? Felipe no habló de su currículo, no habló de sus cosas, no habló de su religión, sino que sencillamente él habló de ¿quién? De Cristo Jesús, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Para presentar el evangelio necesitamos presentar las escrituras. Ahora hay algo interesante acá. Cuando se cierra el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, verso 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahí hay un trabajo en conjunto, porque no soy yo quien convence a las personas. A veces he oído a personas invirtiendo tanto tiempo en cómo demostrar la parte atómica del comienzo de todas las cosas y con tanta apologética tratando de entender y convencer a otras personas cuando ¿qué es? El Evangelio, el que convence. El Espíritu Santo convence, utilizando su palabra y usando mis labios. Amén. Y comenzó desde esta escritura y le anunció ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Cuando el Evangelio de Jesús llega a un corazón, algo ocurre. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos junto a otro misionero y viajamos tanto de un lugar a otro levantando sustento para comprar el terreno en la iglesia allá en Chile, que
Yo creo que, me decía el misionero, con todo lo que hemos recorrido visitando, hemos cruzado de lado a lado los Estados Unidos. Ya estábamos cansados y llegamos un día a la mañana a una reunión en una iglesia con el pastor, con sus líderes, donde les íbamos a contar cuál era nuestro propósito del viaje. Y luego que terminamos la reunión, ya cansados, él nos dijo, ¿me pueden acompañar a donde hay una señora, una muchacha que está comenzando a llegar a la iglesia y que tiene preguntas, pero habla en español? Llegamos ahí con el misionero tan cansado, tomamos ese tiempo, nos recibió y comenzamos a hablarle. El pobre pastor no entendía nada de lo que nosotros conversábamos. Esta muchacha tenía una confusión porque había sido por algún tiempo medio influenciada por los testigos de Jehová. Y él preguntaba, ¿a quién llaman Lord? ¿A quién llaman Señor en la iglesia? ¿A Jehová o a Jesús? ¿Por qué llamar a Jesús así? Y Dios nos permitió llevarle y mostrarle los versículos claves donde demuestra las Escrituras que Jesucristo es Dios. Cuando ella leyó las porciones y entendió la explicación, Dios hizo la obra. El pastor, después cuando íbamos de regreso, nos dijo, no entendí nada de lo que ustedes hablaron, pero sí una cosa vi. En esta muchacha que en un momento sus ojos y su semblante fue diferente, era otra persona. Claro que sí, porque cuando el Espíritu del Señor utiliza su palabra y siervos dispuestos, Dios hace ¿qué? La obra. Es interesante. ¿Qué aprendemos de Felipe? Hemos dicho un corazón dócil, un corazón dispuesto, un corazón diligente, un corazón diplomático, un corazón que declara, porque él habló acerca de ¿quién? Del Evangelio de Cristo Jesús. Mira, en sexto lugar encontramos un corazón que también discipula. Porque utilizó las Escrituras, le mostró de quién hablaba el profeta Isaías en el capítulo 53, lo llevó a Cristo y lo llevó a entender lo que el Señor pedía de aquellos que eran sus discípulos. Mira lo que dice el verso 36, el corazón que discipula. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea qué? ¿Por qué le hace esa pregunta? Es porque Felipe fue ¿qué? Muy claro en su enseñanza, en su instrucción. Y Felipe le dijo, verso 37, si crees de todo corazón que no hay ningún problema, bien puedes. Obviamente ahí hay un hombre que realmente sea ¿qué? Convertido. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué interesante, hizo el trabajo completo. No solamente lo oyó, no simplemente se acercó, lo oyó, le explicó, le habló de Cristo, lo llevó a Cristo, le enseñó acerca de lo que Jesús dice que debemos hacer, lo también bautizó y lo preparó. En un viaje, ¿cuántas horas? No sabemos. Pero él dejó a la multitud para alcanzar una sola persona. ¡Qué tremenda lección! Y ahí termina la historia. Felipe, un corazón que tiene un corazón dócil, dispuesto, que tiene un corazón diligente, que es táctico, diplomático, que declara, que discipula, pero escúchame bien, no termina ahí la historia, termina la historia con el eunuco, pero no termina la historia con Felipe, porque finalmente en séptimo lugar encontramos que Felipe se había dedicado de todo corazón ¿a qué? A llevar la palabra. Mira el verso 39. Y cuando subieron del agua, nuevamente, ¿quién? El Espíritu del Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo sacó, lo llevó, lo llamó primero, deja ese lugar tan público, el éxito que estás teniendo, tengo interés que le prediques a una sola persona en un camino, un hombre de una cultura completamente diferente. Y luego que él termina su trabajo, el Espíritu lo arrebató a Felipe. ¿Y el eunuco qué? No le vio más y siguió gozoso su camino. Le volvió a cambiar ¿qué? Los planes. Oye, ¿por qué no irse con el etíope al norte de África? ¿Ah? ¿Por qué no llegar al norte de África? Con este nuevo convertido, obviamente que podían haber comenzado ¿qué? Una tremenda iglesia. Es que sus planes no son nuestros planes.
Yo recuerdo que poco antes de venirme a Australia y terminar la iglesia, allá en Chile, uno de los americanos que vino en los viajes a construir la iglesia, y luego cuando ya estaba el edificio, y cuando ese edificio ni bien lo levantamos, la gente comenzó a venir. En 5 semanas la asistencia se duplicó. Y este misionero me decía, Andrés, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas a Australia? ¿Qué vas a hacer allá? Bueno, Dios tenía que. De eso ya han pasado casi 17 años. Mire conmigo. Pero, verso 40, Felipe se encontró ¿en dónde? En Azoto. Dios se lo llevó y apareció ¿dónde? En otro sector. Y pasando, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué hizo? ¿No ves que tiene un corazón que está dedicado única y exclusivamente a qué? Ahora yo te pregunto, y tal vez a los que nos están viendo en esta hora, si eres creyente de años, hemos visto el gran ejemplo de un hombre de Dios, un evangelista, Felipe. La pregunta es, ¿a qué está dedicado tu corazón? Solo somos en esta tierra, ¿qué? Pasajeros, peregrinos. ¿Qué nos vamos a llevar de qué? De acá. Tal vez me has oído contar la historia de Alejandro el Grande. Antes de morir, porque ya estaba a punto de morir, llamó a sus generales y las personas más importantes de su gobierno y les pidió 3 cosas antes de morir. Primero, es repartir todas sus riquezas, desde el palacio hasta el cementerio. Que tomaran todo su tesoro, todas sus riquezas, y en esa caminata repartieran todas sus riquezas, del palacio hacia el cementerio. Segundo, les pidió que, por favor, la caja mortuaria fuera guiada por los médicos que lo cuidaban. Y en tercer lugar les dijo, por favor, dejen que mis manos cuelguen afuera de la caja. Y todos se extrañaron de la petición, fueron a decirle, mira, el general replicó, ¿cómo es posible que tú quieras eso? Es que yo quiero enseñarles una lección. En primer lugar, que nada de lo que he obtenido, nada de mis riquezas, voy a ¿qué? Disfrutarla después de morir. Los faraones de Egipto se enterraban con sus riquezas porque creían que en el más allá las podían disfrutar. Él dijo, yo no voy a disfrutar de nada y que se la queden ¿qué? Otros. ¿Por qué los médicos? Para que todo el mundo sepa que cuando uno va a morir, no hay nada que el hombre pueda hacer. ¿Y por qué las manos afuera? Porque nada traje y nada me llevo. Querido, tú te llevas 2 cosas a la eternidad. Lo que has aprendido de la palabra de Dios y las personas que llevas a los pies de Cristo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por esta interesante lección que nos permite, Señor, observar a través de este hombre, este personaje. Un hombre que está dispuesto, dócil, que tiene diligencia, que sabe cómo presentar el mensaje, que declara a Cristo Jesús, que discipula, pero que está completamente dedicado a hacer la obra. Te pido, Señor, que tú levantes en toda iglesia, en todo lugar que se enseñe tu palabra, tú levantes hombres y mujeres con este tipo de corazón, que son los que ayudan a hacer crecer la obra. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y que podamos reflexionar en este gran ejemplo de este gran hombre, un evangelista que estaba dispuesto a dejar lo popular para ganar a uno y que estaba dispuesto a hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por este estudio, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.